Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en la noche de hoy al programa de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Esta noche vamos a tener la charla El Viejo San Juan, las amarras del poder, por la doctora María de los Ángeles Castro. Mi nombre es María Morales y trabajo con la Fundación Felisa Rincón de Gautier, así que eh, vamos a disfrutar hoy de la charla. Les recordamos a las personas que nos acompañan, aquellas que estén interesadas en el certificado de participación en la charla, es necesario que en el chat escriban su nombre completo y que desean el certificado de la charla y su correo electrónico. Así que agradecemos a todos por acompañarnos y voy a hacer lectura de una pequeña biografía de la doctora María de los Ángeles Castro Arroyo. María de los Ángeles Castro Arroyo cursó estudios de bachillerato y maestría en la Universidad de Puerto Rico y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrática jubilada del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico. En este centro docente dictó múltiples cursos de historia del arte, historiografía, historia de Puerto Rico y de la América Latina y ocupó distintos cargos docente administrativos, entre ellos los de directora del Centro de Investigaciones Históricas y del Departamento de Historia, decana de la Facultad de Humanidades y rectora interina del recinto. Su libro más reciente, Amurallados, Arquitectura y Devenir en el Viejo San Juan, 1508 al 1898, fue publicado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica y la editorial Lucinia en el 2024. Fue distinguida como humanista del año 2011 por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y es académica de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia y de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Ahora los dejo con la doctora María de los Ángeles Castro. Muchas gracias, Marian. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Fundación Felisa Rincón de Gautier por la invitación y a los que nos acompañan esta noche por Zoom. Esta vez no voy a hablarles de las virtudes urbanas y arquitectónicas de nuestro viejo San Juan. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el costo humano de habitar un enclave regido por el orden militar. Voy a leer para controlar el tiempo de mi exposición y dejar espacio para compartir comentarios y preguntas. Con motivo de un duelo que tuve con un capitán de artillería que me desafió, a consecuencia de un encuentro en la calle en que luchamos por la cera que yo no llevaba y le correspondía, pero que no le cedí por habérmelo exigido con brusquedad, ordenó mi destierro de la isla aquel gobernador, diciendo, según me contó persona fidedigna, que lo ordenaba así por no tener que fusilarme más tarde o más temprano. Cierro la cita. El joven desafiado que recuerda el tropezón con el militar es Alejandro Tapia y Rivera, y el gobernador que lo fulminó al destierro fue Juan de la Pezuela. El capitán agraviado siguió un duelo y se batieron con pistola en Cataño. El gobernador ya tenía previsto que si Tapia mataba al artillero, moriría en el garrote vil a modo de escarmiento. Pero al sobrevivir los duelistas, Tapia solo fue inculpado de tener un carácter de corifeo peligroso y perjudicial y mandado al exilio. Tenía 22 años. En sus conocidas memorias, Tapia dejó un vivaz testimonio de lo que significaba habitar en un enclave militar de primer orden. El recinto murado, reforzado en el siglo XIX con las zonas defensivas establecidas en el área de Puerta de Tierra, fue, desde luego,
de vital importancia para defender la ciudad y la isla de ataques foráneos. Como primera frontera del imperio desde el siglo XVI hasta principios del XIX, su caída en manos extranjeras hubiera dado a las naciones respectivas una avanzada para penetrar las regiones más ricas del vasto dominio español en este hemisferio. Las fortificaciones resultaban imponentes y lucían intomables desde el mar, aunque no evitaron agresiones de diverso alcance en diferentes épocas. La experiencia de Tapia y de tantos otros que tropezaron con la severa autoridad insular nos lleva a pensar en las repercusiones que tuvo el presidio militar para la sociedad sanjuanera durante el régimen español. ¿Cuál fue el precio de vivir en una ciudad amurallada, fuertemente custodiada? Es indudable que cada siglo lo experimentó de manera desigual, pero no es menos cierto que hubo elementos del perfil de la ciudad y del modo como creció y se desarrolló que siempre estuvieron presentes de una manera o de otra. Las fortificaciones protegieron la ciudad y ofrecieron a la población un sentido mayor de seguridad en periodos turbulentos de conflictos europeos que no tardaban en proyectarse sobre las colonias ultramarinas. Sobre todo, los serios episodios de Cumberland en 1598 y de los holandeses en 1625 tatuaron el miedo en la piel e intensificaron el clamor por las defensas. En cambio, ese amparo trajo consigo una pesada carga para los habitantes, sobre todo durante el apogeo constructor del último tercio del siglo XVIII y en el XIX, cuando entorpecían el progreso modernizador que buscaban las élites inmersas en la economía de mercado. Pensemos primero en el gravamen económico que supuso el alto importe de la construcción y montaje de todo el recinto fortificado. Su costo no solo lo subsidiaba el situado mexicano, sino también las aportaciones de los vecinos mediante suscripciones, impuestos diversos y trabajo. Al gravoso valor metálico, sumemos la onerosa faena de personas esclavizadas, de presidiarios propios e importados, de trabajadores libres asalariados, diestros y no diestros, y de soldados, perdón, y de soldados a los que se les imponía laborar en ellas a cambio de un sobresueldo cuando lo recibían. Era la ocupación más terrible e inhumana, en palabras del canónigo Juan de Ribafrecha. Muchos morían y otros quedaban atrofiados por vida, víctimas de las duras faenas que incluían extraer, picar y cargar piedras por calles de tierra empantanadas en días de lluvia, los accidentes en las obras y los efectos de la exposición diaria al calor y al sol tropical. Añádanse las pésimas condiciones en las cárceles y cuarteles donde se les alojaba, en los que prevalecía la mala alimentación y la inmundicia por la falta de higiene, causantes de enfermedades de las que pocas veces se recuperaban del todo. No está pasando, no están pasando las laminillas. La próxima. Puedes empezar a pasarla, María. Rara vez reflexionamos. Mira. Ok, sí. Adelanta hasta la laminilla 5. Ahí. Rara vez reflexionamos sobre lo que significaba para la población civil vivir enclaustrada en una ciudad pequeña
cuyas puertas se abrían y se cerraban con la salida y la puesta del sol. Aún durante las horas diurnas, el propio emplazamiento de la urbe sobre una islilla de terreno escarpado dificultaba la comunicación con la isla principal. El mar que rodeaba y aislaba la isleta era de por sí una primera muralla. Era el voluminoso muro líquido rememorado por Luis Rafael Sánchez. Salir de ella requería atravesar la larga franja de terreno mayormente inhóspito que corría entre la Puerta de Santiago hasta alcanzar el Puente de San Antonio, única vía de comunicación por tierra. La salida por la bahía solo podía hacerse en pequeñas embarcaciones que cubrían el recorrido del puerto, pero a las que no todos tenían acceso. Y que no fue hasta el siglo XIX cuando se construyeron paseos en las zonas de Puerta de Tierra y La Puntilla para facilitar el recreo extramuros. Este aislamiento dio lugar al duro contraste entre San Juan y el resto de la isla, cuyo recuerdo prevalece en el dicho capitalino de vamos a la isla, hacia el otro Puerto Rico, refiriéndose a los pueblos fuera de la área metropolitana actual. Los recios murallones condicionaron la expansión urbana, ya sujeta a las exigencias militares y a ciertas medidas urbanísticas. En el 19, las ansias de modernizar y embellecer la ciudad promovieron obras públicas y grandes edificaciones del Estado que, sumados al rápido aumento de la población en un espacio estrecho, tuvieron un contundente impacto cívico. Según avanzaba el siglo, en las áreas intramuros apenas fueron quedando terrenos para urbanizar. Las monumentales construcciones al norte de la ciudad desplazaron las barriadas populares de los bordes. Se aproximaron más las casas de los habitantes entre sí para incomodidad de las clases altas y se impuso con mayor persistencia la práctica antigua de arrendar y subarrendar espacios en viviendas compartidas que se distribuían de acuerdo con la posición de los inquilinos en la pirámide social. Por lo regular, las esferas prominentes y medianas ocupaban los pisos altos, mientras quedaban los bajos a pie de calle para los subordinados. La inmediación de la muchedumbre avivó viejos prejuicios nacidos de una sociedad esclavista organizada en orden jerárquico desde comienzos de la colonización. El racismo era una áspera muralla para el ascenso y la completa integración social. En 1886 pasó por aquí el periodista valenciano Francisco Peris Mencheta. Entre los edificios principales de San Juan, llamó su atención uno con irónico nombre, y cito: es digno de visitarse, y por eso lo mencionamos, un caserón llamado La Filarmonía, de la sucesión de Texidor, en el cual habitan de 60 a 70 familias de color. En cada cuarto de 5 metros cuadrados, equivalente a unos 54 pies cuadrados, que se divide en 2 departamentos por medio de una valla de madera. Viven por término medio 6 personas. Continuamente se ven en el patio común de los vecinos 40 o 50 chiquillos de uno y otro sexo. Desnudos la mayoría, descalzos todos y con una falda de percal encarnado o lienzo blanco, el mejor vestido. El capitán criollo Ángel Rivero Méndez, gobernador del castillo de San Cristóbal durante el bombardeo de Samson el 12 de mayo de 1898 y miembro prominente del Partido Conservador, ironizaba sobre la escena diaria que observaba cuando bajaba del piso alto de la casa y se topaba con los ocupantes de la planta baja que abría el patio. En un escrito publicado en La Integridad Nacional,
armó una sátira con las cocineras que preparaban sus frituras en los anafres, con las lavanderas que usaban el agua del aljibe, lavaban formando montañas de espuma y luego tendían la ropa en el mismo patio, con las tertulias vociferantes acompasadas con música improvisada sobre cualquier cosa que pudiera sonar, y con los niños, perros y gatos pululando por la libre. Es decir, con el día a día en los patios que iban quedando en la ciudad, según corría el siglo y apremiaba la urgencia para apoderarse de cada rincón. Las quejas de niños alborotando en las calles y las plazas, junto con incontables animales realengos, eran constantes. Las fuertes presiones provenientes de diferentes sectores sociales, el largo debate de las autoridades civiles con las militares y los precedentes habidos en Barcelona y La Habana vencieron finalmente la resistencia metropolitana para derribar los lienzos oriental y suroriental de la muralla. Es cierto que las fortificaciones ya estaban obsoletas para rebatir un ataque por mar y la población civil requería insistentemente su demolición para permitir la ampliación urbana. Además de la argumentación sobre las urgencias salubristas derivadas del hacinamiento, las ideas del progreso modernista apretaban el ritmo frente a las trabas de la milicia. El 17 de mayo de 1897 arrancó el derrumbe en medio de grandes festejos. Mi excusa es que estoy con una alergia ahí del polvo del Sáhara. Veamos ahora lo que significó vivir con el capitán general cerca. El cinturón de piedra que mortificaba a Tapia y que los obligaba a vivir como sardinas en banasta, hacinados, mezclados, estrujados lastimosamente, al decir de Fernando de Ormaechea, otro de los cronistas. No fue el único que ordenaba la vida en San Juan. Otros muros no tan visibles marcaron la existencia de los sanjuaneros bajo el dominio español. A diferencia de la vida un tanto a sus aires que prevalecía entre los pobladores del resto de la isla, los de la capital estuvieron no solo amurallados, sino estrechamente vigilados y controlados, porque tenían, veían y sentían la inmediatez de las autoridades que habitaban entre ellos. Comencemos por el incumbente de la fortaleza. Aparte del mar, la primera amarra que confrontaron los habitantes de la ciudad fue el gobierno de los todopoderosos capitanes generales, tanto por las atribuciones reunidas en su persona como por las facultades que se abrogaban y las omnímodas que les otorgaron en distintos momentos. A pesar de los contrapesos que imponían las leyes de Indias para controlar el poder de los funcionarios ultramarinos, los capitanes generales solían aprovechar en beneficio propio la autoridad unipersonal que se les confería y se fortalecieron en cada siglo. En el 19 ejercieron la máxima autoridad militar, civil, judicial, la religiosa como vicepatrono real, la de Hacienda y Correos, y además presidían la audiencia y el ayuntamiento de la capital. Añádase a esos poderes las instrucciones abiertas o secretas que con regularidad se les comunicaban antes de trasladarse acá y las razones por las cuales se les nombraba y que solían reflejarse en su carácter y en sus decisiones al ejercer el mando, sobre todo cuando mediaron motivaciones políticas. Sus dictámenes eran, por lo regular, inapelables gracias al gran poder discrecional que le concedían las leyes. Tapia asemejaba los capitanes generales a los virreyes, porque ejercían la autoridad con fuerza y los tachaba de petulantes, jactanciosos y pedantes. Los resumió en una frase: el que manda, manda y cartuchera al cañón. Pero no solo Tapia lo vio así.
el gobernador Juan Prim lo escribió a su madre al recibir el nombramiento. Las ventajas para el capitán general son bastantes. Manda en jefe y se parece a un virrey. Convertidos en auténticos tiranos, sus genialidades coloniales, como las bautizó Tapia, podían ir desde prohibir el uso de bigotes y patillas a quienes no fueran militares, hasta castigos de cárcel, exilios y fusilamientos. Las víctimas principales fueron los afrodescendientes y los liberales, a quienes vigilaron constantemente a lo largo del siglo. A los reformistas se les acusaba de ser desafectos al régimen, de simpatizar con ideas yanquis y de apoyar la abolición de la esclavitud. Se disolvían sus tertulias, se les privaba de ocupar las escasas cátedras que surgían, los indisponían con las autoridades peninsulares y se les encarcelaba, desterraba o fusilaba. Recordemos el caso de María de las Mercedes Barbudo, que en 1824 la desterraron por tener correspondencia con insurgentes venezolanos, la desterraron a La Habana y de ahí pasó a La Guaira en Venezuela, donde finalmente murió sin poder regresar a Puerto Rico. Y todas las recomendaciones adversas que recibieron Acosta y otros intelectuales del siglo XIX, las veces que fueron recomendados para ocupar cátedras, o como en el caso de Acosta y Segundo Ruiz Belvis, cuando fueron a representar a Puerto Rico ante la Junta Informativa de Reformas, que se llamó en 1865, para considerar reformas para Puerto Rico, algo que, como ustedes saben, quedó en nada. Pues bien, la némesis de Tapia, Juan de la Pezuela, era hijo del último virrey del Perú. De hecho, nació en Perú, aunque se crió en España. Gobernó de septiembre de 1848 a marzo de 1851. Hombre culto, traductor y escritor que cultivó la poesía y el teatro, académico de número de la Real Academia Española de la Lengua desde 1847 y su director 15º. No dejó en Puerto Rico un recuerdo tan luminoso. Los abusivos excesos de los capitanes generales recorren los 4 siglos de dominio español. En su afán de impedir cualquier movida interna o externa que apoyara actividades sediciosas o alterara el orden vigente, idearon diferentes medios para vigilar y controlar la población. No obstante, a la hora de mantener sometidos a los habitantes, la cómplice mayor del Estado fue la Iglesia Católica, el segundo gran poder de la colonia. La unión de Iglesia y Estado, que prevaleció durante 4 siglos, fusionó la identidad religiosa con la nacional e hizo del obispo el brazo derecho del capitán general. Esto no quiere decir que no surgieran desavenencias entre ellos. Las hubo con frecuencia y muy serias, como las que se dieron durante el trienio constitucional de 1820 a 1823 y en 1835 por los decretos de exclaustración y expropiación de los bienes de la Iglesia. Había también fricciones asiduas por cuestiones de protocolo que eran al parecer más frívolas, pero tras ellas estaba el celo por la jerarquía del poder y la ostentación. A pesar de los choques con los gobernadores, con el ayuntamiento, con las órdenes religiosas y con los habitantes de las ciudades, y de las frecuentes y largas sedes vacantes del obispado, los poderes de la Iglesia eran tan inapelables como los del capitán general. Ambos presentaban un frente común ante cualquier amenaza externa o interna, ideológica o política para la religión y para el orden sociopolítico.
Cuando ocurrió el Grito de Lares en 1868, la Iglesia cerró filas con el gobierno y exhortó a los puertorriqueños a cumplir con los deberes contraídos con la religión y los gobiernos legítimamente constituidos, es decir, con el orden vigente. El Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Puerto Rico, publicación bimensual nacida el 1 de enero de 1859, recalcaba en sus escritos la unión de propósitos entre ambos poderes. El control sobre la espiritualidad de las personas, las exigencias del cumplimiento con los dogmas, las normas de conducta moral y cívica de la religión católica, que eran las mismas del Estado, la vigilancia sobre lo que se consideraba cualquier exceso durante las fiestas públicas, en especial las del calendario litúrgico, fueron motivo de circulares y escritos preventivos. Entre las festividades recurrentes, la celebración anual del carnaval era una seria preocupación para los obispos. En una pastoral para el de 1859, se advertía sobre las fiestas y regocijos enteramente profanos, en los que prevalecían las diversiones del todo paganas y los espectáculos contrarios a la moral. Desaprobaba la Iglesia las comidas sensuales, los bailes que eran el oprobio de la religión, las danzas promiscuas, las noches que fomentaban el ardor de las pasiones, poniendo en peligro la virtud de las doncellas más recatadas, y las máscaras que ocultaban las más depravadas intenciones y los deseos más corrompidos del corazón. Para paliar los agravios, armó la contraofensiva mediante las prácticas de piedad autorizadas por la Iglesia. Las 40 horas, misas, procesiones, rosarios, pláticas, confesión y comunión, programadas mañana y tarde todos los días del carnaval en todas las iglesias de la ciudad. La pastoral fue exitosa porque la concurrencia a todas las iglesias en las tardes excedió la anticipada. En realidad, el obispado se metía en todo lo que tenía que ver con la vida de los feligreses. La afición por los juegos de azar y las peleas de gallo era motivo de irritación y reprimendas constantes. Interfería con las modas femeninas y masculinas, sobre todo en la vestimenta requerida para asistir a misa y otros actos de la liturgia. Ejerció una estricta censura sobre la prensa y divulgaba índices y catálogos de obras prohibidas, la inmensa mayoría de carácter liberal y desde luego las de temas eróticos. En el siglo del liberalismo, donde crecía el anticlericalismo, la masonería, el espiritismo, las religiones protestantes y las críticas al sistema esclavista, incluso cuidaba con celo de las lecturas provenientes del propio clero, que también aplicaba la censura previa. Si los capitanes generales desterraban y fusilaban, los obispos excomulgaban. La amenaza siempre presente de una excomunión que pusiera al pecador en los lindes del temido infierno no era entonces poca cosa. Un artículo publicado en 1860 en el Boletín expuso lo que sucedió a Napoleón por burlarse de la excomunión que le dictó el Papa Pío VII. A modo de colofón, concluyó con la siguiente llamada al calce, y cito: el primer revés que sufrieron las armas de Napoleón fue inmediatamente después de haber sido excomulgado. Cierro la cita. No había sutilezas en esa advertencia. La Iglesia también mantuvo el control sobre los cementerios y los oficios funerarios que se dispensarían al difunto según su caudal y reconocimiento social. Sobre todo, tenía la potestad de decidir quiénes estaban excluidos de enterrarse en tierra consagrada
y sin las oraciones y ritos que acompañaban la promesa de una vida eterna. Se prohibía sepultar en sagrado a quien hubiera vivido alejado de los preceptos y normas del catolicismo, lo que incluía a los que no profesaban la fe católica y a los niños no bautizados. Las mujeres, desde luego, estuvieron sometidas a restricciones de todo tipo en aras de su honestidad y virtud. Una de las maneras promovidas por el boletín para que tantas señoras de condición conservaran su pudor era trabajar para los templos. Se aducía que era el mejor preservativo contra el tedio y contra el vacío espiritual que engendra el ocio, pues las preservaba del fastidioso tiempo largo que pasaban ante el espejo, asomadas a las ventanas y en lecturas de romances y novelas inmorales. Los preceptos y el respeto exigido a las normas de la religión también se incluían en los bandos de policía y buen gobierno. Estos eran códigos multitemáticos emitidos por el capitán general con jurisdicción local para recalcar y complementar las reales órdenes y decretos que emitía el gobierno metropolitano. Sus restrictivas pautas estructuraban un estado policíaco de vigilancia que afectaba mayormente a quienes no pertenecían a las clases altas. Reglamentaron los juegos, bailes y actividades nocturnas, establecieron horarios para cerrar tabernas y pulperías y para transitar por las calles a no ser que fueran los eclesiásticos, militares y personas distinguidas. Regularon el manejo de armas, el derecho de paso en las aceras, la moralidad pública, las faltas de respeto a las autoridades y otros muchos aconteceres. Las penas y la cantidad de las multas establecidas para las violaciones variaban con el delito, la condición social del delincuente y la suma de reincidencias. Como los muros de piedra, los capitanes generales, la iglesia y los bandos resultaban insuficientes para garantizar la fidelidad interior. El gobierno levantó también una muralla humana para proteger el régimen desde adentro. Primero, recordemos los soldados de la guarnición, que según el intendente Núñez, en San Juan ascendían en 1852 a 4.000 soldados. A los alcaldes de barrio establecidos desde 1777 se sumaron en el siglo XIX varios cuerpos paramilitares: los serenos, la Guardia Municipal, el Cuerpo de Orden Público y el de Vigilancia de Policía Urbana. Cada uno cumplía con encomiendas especiales, pero coincidían en el propósito común de vigilar para mantener la subordinación pública. Sus reglamentos mostraban funciones sobrepuestas y todos estaban armados. Este ostensible ensamblaje hacía imposible transitar una calle y no toparse con un uniforme militar o cuasi militar de cualquiera de los organismos mencionados. Consideremos asimismo que además estaban las clases adineradas encabezadas por peninsulares que acaparaban el gran comercio y puestos gubernamentales, y por los sectores pudientes criollos que se mantenían en sintonía con ellos y desde el ayuntamiento expedían normas que reforzaban y complementaban los bandos a favor del sistema y la moral instituidos. A fin de cuentas, la metrópoli impuso un molde que afianzó la centralización del poder al mando del capitán general y junto a otros factores conocidos logró apaciguar cualquier descontento contrario a la voluntad del régimen. Y entonces llegó el 98. La guerra de 1898 fue en Puerto Rico un desacierto y un desconcierto total.
El espíritu combativo del primer momento se transformó pronto en indiferencia ante la incompetencia y negligencia del alto mando español en la isla y la desconfianza y el menosprecio hacia las capacidades de los puertorriqueños. En el olvido quedó la heroica defensa de 1797 y tantas otras. Y se mantuvo al país en el papel de testigo subalterno que siempre le asignaron. Las contradicciones afloraron y de nada valieron las múltiples salvaguardas levantadas aquí por una España que estaba muy debilitada para defender por sí misma los restos de su imperio americano. En contraposición a los desmanes y desafueros metropolitanos antes y durante la campaña, pesaban los lazos de sangre que alimentaban el sentido de lealtad y pertenencia a la nación española, cuna de los abuelos o los padres de la élite criolla, educada mayormente en la península. Quizás quien mejor lo expresó este sentimiento contradictorio fue Salvador Brau. Y cito: que mi padre español pudiese darme sangre, lengua, creencias, nombre, y no pudiese darme sus derechos de ciudadanía, era para mí incomprensible. Amé a España porque mis padres españoles me enseñaron a amarla. Aborrecí el despotismo y la tiranía porque los que me dieron la vida tuve que reconocer a dos de sus víctimas. Dentro de esos principios se desarrolló mi razón y cuando para ratificarme en ellos apelé a la historia, ella me enseñó a no confundir el espíritu nacional en el que palpita la encarnación de la patria, con el espíritu individual en que suele esconderse la injusticia. Cuando tronaron los cañonazos aquel 12 de mayo, se intentaba implantar a toda marcha una frágil autonomía concedida a regañadientes mediante decreto ministerial sin aprobación previa de las Cortes Peninsulares. Los derechos de la ciudadanía pedidos por Brau y todos los liberales se concedieron en las mismas circunstancias que la Carta Autonómica. En realidad, llegaron tarde y sin garantías de continuidad, porque en medio de la guerra los proyectos se debatían en las Cortes y el calificativo de la colonia permanecía en el preámbulo de la Carta Magna. No fue hasta la madrugada del 14 de agosto que el gobernador militar de la plaza se enteró por cable de que el protocolo de la paz se había firmado. Fue la noche triste de Rivero Méndez, que se preparaba con sus artilleros para la lucha desde el castillo de San Cristóbal. Así lo anotó en su diario de guerra. Cito: estoy triste. Me parece como si algún ser muy querido hubiese muerto. Y sin embargo, muchos oficiales de la guarnición no hacen nada para ocultar su alegría. Por fin ha terminado la guerra, dicen, y nos marchamos a nuestras casas. Nada nos importa Puerto Rico, y en lo sucesivo ya no soñaremos más. Ellos regresaron a su patria y el criollo quedó en la suya. Después de la ominosa entrega a la bisoña potencia de América, continuaron las murallas militares y surgieron otras imposiciones coloniales, como el empeño en la asimilación cultural con el reemplazo de nuestra lengua como punta de lanza. Durante el siglo IV transcurrido desde entonces, la capital del país ha sufrido cambios, transformaciones y desbordado sus fronteras de antaño. Es hoy la que narra, describe y contextualiza autobiográficamente Edgardo Rodríguez Juliá en San Juan, ciudad soñada. Abstraído en el fragmento histórico de la isleta, el viejo San Juan, también la sueña Luis Rafael Sánchez, quien, como Noel Estrada, dejó su corazón frente al mar. Y cito: la multisoñada San Juan Bautista trasciende el epíteto. Amarrada a una legión de sueños bien temprano, aprendió a protegerse del fuego y sus devastaciones. Protegerse
y ripostar el fuego inglés, el fuego holandés, el fuego del bucanero errante. Hoy la multisoñada San Juan Bautista refina su actualidad con ecos de nebulosos fantasmas ancestrales. Tanto así que ni los fastos discutibles de su ayer, ni los desamparos harto visibles de su hoy alcanzan a desmerecerla. Cierro la cita y con esto concluye una síntesis de lo que pudo significar para la población de San Juan el vivir en un enclave militar de primer orden, primera frontera del imperio español en tierras americanas. Y ahora pues me gustaría pues, intercambiar con ustedes sus comentarios, sus preguntas. Yo estoy un poco perdida aquí porque yo no soy muy tecnológica y no he visto. Te veo muy bien. Estás viéndola más bien. Pueden escribir por el chat si no quieren decirlo personalmente o pueden levantar la manita, ¿verdad? Alguien que tenga una pregunta para entonces darle oportunidad para que hagan la pregunta. Yo creo que puedes quitarlas Sí. acá. La idea de hacer esta síntesis es que muchas veces nosotros cuando caminamos el viejo San Juan y vamos y jangueamos por el viejo San Juan y nos encanta el viejo San Juan y qué bonito es el viejo San Juan, pero no estamos muy conscientes o no lo hacemos en conciencia de lo que significó, de lo que costó, no solo en términos económicos, sino en términos humanos, construir y mantener esa ciudad. Y lo que el país pierde si nosotros continuamos con el abandono en que tenemos a la ciudad de San Juan. Todos los días hay un deterioro de algo, todos los días se cae un balcón, todos los días entran guaguas escolares hasta arriba, camiones de todo tipo circulando sus calles. En fin, ustedes lo han visto, así es que no tengo yo que hacerles una síntesis, pero sí duele cuando uno conoce esa historia y sabe el valor que tiene esa ciudad. Cuando nosotros nos ponemos a comparar, y la comparación inmediata que nos viene a nosotros por la proximidad es con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ni soñar con que tenga un edificio tan antiguo como nosotros tenemos en la Fortaleza, como nosotros tenemos en el Morro. O sea, ¿no? Como tenemos en la Catedral, como tenemos en la Iglesia de San José. Y no solo por su antigüedad, sino porque son edificios de mucho valor. Y eso tuvo un costo que fue de los puertorriqueños. Es verdad que teníamos un subsidio, pero también ese subsidio, famoso subsidio mexicano, lo tenía Cuba, lo tenía, Dominicana, lo tenían todas las ciudades del Caribe, porque era la manera como el imperio español sufragaba los costos de su imperio. Pero además de ese subsidio que llegaba y se atendían distintas cosas, como muy bien ustedes saben, en la ciudad se levantaban suscripciones, es decir, se hacían colectas, se ponían impuestos sobre distintos artículos. Muchas veces los propietarios tenían que enviar, los que tenían esclavos, enviar esclavos a trabajar, ¿eh? O si no, los que no podían tenían que ir a trabajar, a los soldados los obligaban a ir a trabajar en las fortificaciones y casi nunca le pagaban lo que tenían que, el supuesto, el sobresueldo. Es decir, que es una ciudad que construirla tuvo un costo para las personas que se mantuvieron aquí
y lucharon por esa ciudad y la defendieron cuando hubo los ataques, porque es verdad que teníamos las fortificaciones, pero la defensa de 1797 fue básicamente los milicianos nuestros los que defendieron la ciudad. Así es que, y eso tuvo un costo. Y tuvo un costo también en términos del desarrollo político, porque en el área de San Juan, sí, claro que hubo desarrollo y los liberales expresaban, pero ustedes saben que no bien salía un periódico liberal, a los 2 días lo clausuraban. Y que para crear el partido autonomista, Valdivieso se tuvo que ir a Ponce, porque no era lo mismo estar en Ponce que estar en San Juan con el capitán general a la vuelta de la esquina y con esos otros grupos paramilitares que estaban, porque los serenos eran también un cuerpo paramilitar, tenían armas, tenían que avisar cualquier movimiento que hubiera extraño, hubiera en las calles, movimientos de los vecinos. Es decir, que fue una ciudad que estuvo también muy vigilada internamente. Así que tenemos que, y es una ciudad que tiene un valor, no solo para nosotros, tiene un valor en lo que fue la geopolítica del Caribe durante el régimen español, bueno, y durante todo el siglo XX, ¿no? Porque nosotros también hemos cumplido un valor geopolítico para Estados Unidos y si todavía lo dudábamos, lo tenemos ahora, ¿no? Con los ejercicios que están ejerciendo en Arroyo. Por consiguiente, San Juan, como ciudad capital, como ciudad militar, enclave, y eso es algo que me gustaría también aclarar. Se ha discutido mucho si San Juan es una ciudad-puerto o es un enclave militar. Es obvio que es una ciudad-puerto porque está en un puerto. Y de hecho la mudanza de Caparra a la isleta se hizo por el puerto. Pero no es el puerto lo que determina la evolución, el desarrollo de la ciudad. Sí, la ciudad estuvo envuelta en los circuitos del siglo XVI, portugueses y hispánicos, ¿verdad? Sobre todo en la trata esclavista. Pero pasado ese primer momento, la ciudad se cierra y la ciudad crece de espaldas al puerto. Y la mejor prueba es las dificultades que tuvo el edificio de la aduana, que no lo dejaban progresar. Era una aduana pequeña, no podía expandirse. Cada vez que se hablaba de una expansión o de levantarle un segundo piso a la aduana, había problemas con los militares porque no podía entorpecer los fuegos de la plaza. Así es que no es el puerto lo que determina su desarrollo, es la fuerza militar, es el papel militar que juega en la geopolítica del Imperio Español hasta, por lo menos hasta principios del siglo XIX. Y luego, recuerden, que en el siglo XIX ya sabemos que ese tipo de fortificación estaba un tanto obsoleta para defender la plaza. Pero no olviden también que en el siglo XIX se crean otro montón de bastiones y de pequeñas defensas a lo largo de las costas, de toda la costa de Puerto Rico, y que se establecen 7 departamentos militares y se riegan los militares por esos 7 departamentos y se construye una carretera central. Y ese plan carretero de 1859, que incluye la carretera central, es un plan principalmente militar para poder facilitar el movimiento de tropas de un lado a otro. Así es que tenemos que valorar nuestras cosas. Y nosotros tenemos en San Juan una joya que si la perdemos para siempre. Eso no es algo que se pueda reconstruir. No es lo mismo reconstruir una muralla que si se pierde una muralla o un edificio, ¿verdad? Que tiene su historia, que tiene su valor, que se construyó en un contexto. No hay, posiblemente, por lo menos en el Caribe no lo hay, una iglesia que tenga el crucero y el presbiterio que tiene la iglesia de San José.
y no hubo en América una fortificación tan importante como fue el castillo de San Cristóbal con sus estribaciones. No la hubo. Claro, el morro es impresionante porque está en la entrada del puerto y es la misma punta, pero el castillo de San Cristóbal fue la fortificación más importante de España en América y lo tenemos nosotros. Y le costó a la población y le costó la muerte a mucha gente, muchos soldados y muchos trabajadores murieron como consecuencia de los trabajos, de la dureza de los trabajos en las fortificaciones. Así es que es una ciudad que tenemos que cuidar y nos toca a todos. Nos toca a todos en la manera que, ¿verdad? Que cada uno pueda. Pero sobre todo llamando la atención a las autoridades que tienen la responsabilidad de evitar que esa ciudad se siga afectando, que esa ciudad se siga dañando, que sigan construyendo esos mamotretos que están construyendo y que afectan la vida y que ya han bloqueado la vista en anfiteatro que se tenía desde, digamos, desde Cataño. Uno veía la ciudad y veía la ciudad en anfiteatro subiendo como la veían en el siglo XIX. Ya esa vista se ha perdido parcialmente, todavía hay unas esquinas que uno la puede ver, pero y no es que la ciudad se congele, porque las ciudades tienen que vivir con su tiempo, pero tenemos que hacerlo respetando esa trayectoria histórica que la ha singularizado y la singulariza. No hay otro San Juan en el Caribe, como no hay otra ciudad de La Habana en el Caribe, como no hay otro Santo Domingo en el Caribe. Cada una tiene su identidad propia y la de nosotros es muy importante. Es importante por las fortificaciones, es importante por, por monumentos específicos que tiene, es importante por el trazado reticular de sus calles que todavía conserva. Así es que, pues no sé, estoy para que ustedes comenten o pregunten o me digan. Hay varias preguntas a través ¿Sí? del chat. Ajá, Las voy a hacer, ¿verdad? Por sí, orden en las que las hicieron. ajá. Pregunta Karen Rivera Lebrón, ¿cuál sería la proporción de soldados a civiles en la ciudad durante el siglo XVIII y XIX? Pues eso es muy difícil de determinar porque eh, los censos casi nunca incluyen la cantidad de soldados que hay en el momento. Nosotros dependemos de información así como la que nos da el intendente Núñez, que pues era el intendente, y nos dice, hay 4.000 soldados en esa plaza y sabemos que ya se había creado el cuartel de Vallajá. Así es que, pero es muy difícil porque los censos son muy inexactos en términos de los soldados. Pero sí, eh, uso- lo primero que se asignan son 50 soldados. Eso es lo primero que el primer capitán general viene de 50 soldados, pero eso no daba. Entonces lo suben a 200 y después lo suben a 400. A veces venían los 400, a veces estaban, a veces no. A veces traían regimientos, digamos, de paso, que estaban un tiempo aquí y después se lo llevaban hasta que se establecía el regimiento fijo, pero el número del regimiento fijo variaba mucho. Y por eso es que se crean las milicias locales, están las milicias, bueno, las milicias urbanas, donde era una especie de sistema militar obligatorio, de servicio militar obligatorio,
Pero estaban entonces las milicias disciplinadas, ¿verdad? Que son las que las reorganiza O'Reilly cuando viene en el siglo XVIII. Pero los números de los militares no son exactos, entonces no es muy difícil poder establecer un... Pero sí, en el viejo San Juan, fíjense ustedes el tamaño del viejo San Juan, porque el viejo San Juan era eh, recuerden que la muralla cerraba en la Plaza de Colón, lo que es hoy la Plaza de Colón. Entonces, todos esos, los militares que vienen están ahí. No están regados por el área metropolitana, están ahí. Y siempre hubo problemas, por ejemplo, de alojamiento para los militares. Hacían cuarteles de madera. Por eso es que después morían tanto de fiebre amarilla, porque cuando venía la época de calor, el alojamiento de esos soldados las condiciones no eran las mejores. Y se construye el cuartel de Vallajá. Fíjense lo que significa construir ese cuartel en San Juan para albergar la tropa. Y además, de construir el cuartel, eso es antes porque lo de Núñez da esa cifra para 1854. Todavía no se ha terminado el cuartel. Todavía hay obras. Y además del cuartel de Vallajá, el convento de los dominicos se convierte también en cuartel. Y el convento de San Francisco se convierte en cuartel. Y tenemos todos estos cuerpos como les dije, serenos, el orden público, todos con uniformes militares. Estaba la academia, además había cadetes, porque estaba la academia de infantería en el cuartel de Vallajá. Y algo que yo no tengo muy claro, porque he tenido noticias así indirectas y la verdad es que no he tenido tiempo de hurgar en eso, pero parece que otra academia en un momento dado en la academia, en el cuartel de Santo Domingo. Así es que sí, había soldados, pero había mucha gente también, porque la población en el siglo XIX, si es que, miren, en el siglo XIX el hacinamiento era tan grande en San Juan que se recortaron las escaleras y debajo de la escalera se hacían cuartuchos donde podía vivir una persona, dos personas. Eh, eh, ya vieron la narración del periodista valenciano que vino, Pérez Mencheta, que dice que en un cuartucho que se dividía de 50 pies, se dividía con un tabique, con un tabique de madera y en cada lado vivían 6 o 7 personas, ¿no? Es decir, que el hacinamiento era terrible. Por eso es que la presión para el derrumbe de la muralla y que ya se habían derrumbado en las expansiones que se hicieron en La Habana y ni hablar en Barcelona y en Madrid, pero aquí en La Habana ya se habían hecho en el 63 y sin embargo aquí se insistían los militares en que no se podían derrumbar ni un pedazo de la muralla. Finalmente las presiones consiguieron ¿verdad? Que se derrumbara ese lienzo que es el que va entre el parking entre la última pedazo donde está actualmente el parking de Doña Fela y el comienzo de la calle de San Sebastián, pero del Boulevard del Valle, pero eso era un hacinamiento fuerte y claro, que se agravaba porque recuerden que no es hasta que no había un acueducto en San Juan. Eso llegó en los últimos años. Y que el derrame por puerta de tierra empezó en el 19, pero empezó y por puerta de tierra y por la puntilla, empezó con muchas cortapisas también de los militares.
Así es que la expansión se abrió hacia Santurce. Pero sí hubo ahora, y hubo muchos militares, ¿no? Pero no les puedo dar una proporción. Pero créanme que no se podía salir a San Juan, salir de la casa sin usted se iba, de que se iba a encontrar con un uniforme militar, se iba a encontrar con un uniforme militar. No había manera de esquivarlos. Hay otra preguntita por Milene Flores Merced. Si puede mencionar otra vez los nombres de los cuerpos militares que existían. Sí. De los cuerpos paramilitares, porque los cuerpos estaban aquí en términos de los militares propiamente, aquí había los cuerpos de infantería y los cuerpos de artillería. Entonces, y varios regimientos que venían, que eso no, ¿verdad? Pero en los cuerpos paramilitares, lo primero que hace el gobierno es establecer a fines del 18 los alcaldes de barrio. Estos alcaldes de barrio, después los vecinos los odiaban porque, odiaban asumir ese cargo porque los obligaban inicialmente y eran una especie eh, de, de vigilantes para el gobierno que tenían que estarle diciendo cómo iban las cosas en su barrio, qué vecino nuevo venía, quiénes se iban, si había algún movimiento raro en sus barrios. Pero esos eran vecinos del mismo barrio. Luego, en 1837 se establece el cuerpo de serenos. Y los serenos pues se reunían por las noches en la plaza de armas y de allí el encargado los distribuía a los distintos barrios, estaban armados y era desde por la tarde, desde que se ocultaba el sol hasta que amanecía. Y ellos eran responsables de mantener la paz, la calma, de avisar si había fuegos y notificar cualquier movimiento raro que observara. En 1851 se establece la Guardia Municipal. La Guardia Municipal también pues encargada, porque ya para esa época, a mediados de siglo, ya los alcaldes de barrio, casi nadie quería aceptar el puesto de alcalde de barrio, no estaba funcionando, empezaban y renunciaban. Entonces se crea la Guardia Municipal. En 1875 se crea el Cuerpo de Orden Público y en 1890 el Cuerpo de Vigilancia de Policía Urbana. Eso para una ciudad como San Juan. Y coincidían. Fuera de una que otra vez que lo que, ¿verdad? Se cambiaron, pero coincidían y los reglamentos de ellos coincidían. Uno mira esos reglamentos están los de casi todos están en la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico. Hay otra pregunta con comentario de Karen Rivera Lebrón, agradeciendo su importantísima defensa del patrimonio construido de nuestra ciudad antigua de San Juan. Saludos de parte de sus amigos y admiradores de Puerto Rico Historic Buildings. Muchas gracias. También soy una gran admiradora de ustedes que hacen una labor extraordinaria tratando de mantener ese registro fotográfico que es tan importante, porque aquí todos los días se pierde algo. Miren, es que duele ir a San Juan, duele ir a San Juan. Cada vez que uno llega y uno mira y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué van a hacer aquí? Las barbaridades que hacen. Y repito, no se trata de congelar la ciudad y volverla al siglo XIX. Miren, lo que se perdió, se perdió. Porque no es que usted va a Cartagena de Indias y sí, tienen las murallas, pero la mitad de esas murallas están reconstruidas y no es igual.
Nosotros lo que tenemos es que conservar las que nos quedan. Buenos o malos recuerdos es parte de nuestra historia. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, que tenemos que hacer es conocer bien nuestra historia, lo que significaron esas murallas. Por lo tanto, hay que valorarlas, porque esas murallas, bueno, pues nos protegieron, pero también nos costaron sangre, nos costaron dinero, nos costaron encerramiento, nos costaron hacinamiento a una población que son nuestros antepasados. Entonces, miren, y estos capitanes generales, es que cuando uno busca aún los mejores, es que fueron terribles. Y esa ciudad vivía, o sea, sobre todo cuando uno piensa en los que empujaron por la educación, en los que empujaron por reformas, en los que empujaron por una sociedad más justa, en los abolicionistas, ¿no? Y que estaban luchando ahí con el capitán general a sus espaldas. Claro que él tenía, ¿verdad?, sus correligionarios, porque no vamos a decir que ¿ya? Tenía los grandes intereses económicos de la ciudad, pues estaban con el capitán general. Pero cuando uno conoce eh, las hazañas de ese capitán general y me dice, ah, sí, pero este hizo tal carretera o aquel construyó tal cosa, bueno, sí construyeron tales y tales cosas, pero también vamos a ver que se lo pregunten a Alejandro Tapia. Esas memorias de Alejandro Tapia son, es que uno no se cansa de leerlas, porque cada vez que uno las lee, encuentra algo nuevo. Y Tapia, Tapia fue, era ayudante del intendente Núñez, que tuvo, desde que llegó el intendente, tuvo un encontronazo de frente con Pezuela por los tajureos de Pezuela eh, con el presupuesto para beneficio propio y para beneficio de los militares. Entonces, Núñez hace una investigación y pone a Tapia, que trabajaba como funcionario allí en la intendencia, lo pone a trabajar en una de esas investigaciones que le estaban haciendo a Pezuela. Pues claro que Pezuela, no les cuento Pezuela con Tapia, ¿verdad? Y entonces ese enfrentamiento que tuvo con un militar era porque los bandos de policía establecían el orden para usted poder transitar por las aceras. Y si era un militar, bueno, si era un negro y un blanco, el negro le tenía que dejar la acera al blanco. Si era un militar, aunque usted fuera blanco, rubio, de ojos azules, le tenía que dejar la acera al militar. Y Tapia iba por la acera, se tropezó con este militar, el militar parece que lo mandó, le dijo que le tocaba a él el paso en la acera, se lo dijo al parecer de una manera brusca, Tapia no se lo dejó y lo retó a duelo. Y pues ahí, pues, pues ya él quería batirse a sable, lo obligaron a batirse a pistola y Pezuela era el capitán general. Pues suerte tuvo que lo exiliaron, porque la intención era fusilarlo. Pero así eran las cosas. Cuando hubo un motín de los artilleros en los años, creo que fue el 62 por ahí, por exactamente, pero fue por ahí. Eso fue los artilleros de San Juan hicieron un breve motín porque a los artilleros en España les habían dado un ascenso en sueldo y a los de acá no se lo honraron. Entonces los artilleros en Puerto Rico protestaron.
claro, enseguida sofocaron la rebelión y al capitán, al que encabezó el, el levantamiento o el motín, pues lo llevaron a juicio y el capitán general le dijo, bueno, pues está bien, bueno, se dieron, ya esto se calmó y qué sé yo, y lo negociaron y no le vamos a, usted no lo vamos a fusilar. Pues lo fusiló, después que él le dijo que no lo iba a fusilar, lo fusiló. O sea, que vivir en San Juan, y si usted no estaba de acuerdo pues, con todos los bandos y todas las, ¿verdad? Pues era muy difícil, era muy difícil. Y se arriesgaban, porque ustedes saben, los periódicos salían y al otro día los clausuraban, ¿no? No. Y es una pena porque se conservan algunos sueltos, ¿verdad? De algunos, pero y se tenían que valer de un montón de estrategias, ¿verdad? Para, para poder sacar las cosas. Quizás la estrategia más conocida y más exitosa para burlar esa censura de la iglesia y del gobierno fue el caso de José Julián Acosta con la historia de Abad. José Julián Acosta, posiblemente una de las mentes más brillantes que tuvo este país en el siglo XIX, pues él tenía una imprenta allí, ¿verdad? Entonces él va a hacer, a reproducir la obra de Abad y, y entonces decide anotar la obra de Abad. Él no podía escribir una historia de Puerto Rico porque se lo hubieran censurado. Pero entonces publica la obra de Fray Íñigo Abad, que fue este sacerdote que vino aquí en el siglo XVIII, ¿verdad? Y escribió la primera historia de Puerto Rico que tenemos. Entonces, Acosta lo que hace es que edita la obra de Abad y él la anota, corrigiendo Abad, ¿verdad? Y claro, los primeros capítulos de Abad son sobre la naturaleza, sobre los indios, etc. Pero ya cuando llega el siglo XIX, Abad entra a Costa a criticar y deja unas críticas sobre el capitán general, sobre el sistema económico, cómo el presupuesto de la isla se iba mayormente en gastos militares y el resto se iba para la península y aquí lo que quedaba era mínimo, ¿no? Y todo eso lo hace Abad burlando, perdón, Acosta burlando la censura, pero se tuvo que valer de la obra de Abad para incluirlo en una nota. Entonces, eso era muy difícil y tantos exiliados, ¿verdad? Ustedes conocen los casos de los exiliados. A María de las Mercedes Barbudo, que es una investigación que hizo Raquel Rosario sobre esta señora de ella al parecer era afrodescendiente clara, o sea, una mulata clara, pero una mujer estaba metida en negocios y de recursos. Tenía su casa en San Juan, estaba bien puesta y se comunicaba, tenía intercambios epistolares con unos amigos de Venezuela, cuando ya, en tiempo de don Miguel de la Torre, cuando ya estaba la revolución venezolana en marcha, ¿no? Las guerras de independencia. Entonces, la exiliaron, la mandaron a Cuba, a La Habana, a un refugio donde enviaban las mujeres que estaban encarceladas, y de ahí ella se pudo ir y salió para de ahí se fue a La Guaira, pero no pudo regresar, no pudo regresar nunca a Puerto Rico. Un caso como el de Betance. Una vez Marchesi lo exilió, ya él no pudo volver.
Y o sea que estos capitanes generales, aparte de que eran corruptos, eh, había distintas maneras de corrupción que se fueron perfeccionando según fueron avanzando los siglos. En los siglos anteriores era el contrabando, ¿eh? En el siglo XIX, pues el contrabando era, pero sí había corrupción en el manejo de las finanzas. Ahí ese informe del intendente Núñez que publicó el Centro de Investigaciones Históricas con el Ateneo puertorriqueño es una joya porque es un militar eh, que fue, o sea, no es alguien de aquí criticando, es un funcionario español, militar además, que ocupó el puesto de intendente. Dice toda ¿verdad? En el caso específicamente de Pezuela, pero hay algunos casos donde él dice esto era lo que hacían, no solo Pezuela, sino los que venían. Y si no, pues algunos murieron. Eh, eh, Hubo uno que murió el mismo día que llegó a Puerto Rico, que los mandaban según los intereses, ¿verdad? De la política peninsular. Entonces, pero sí vivir en San Juan tuvo su costo para esa población. Por eso nosotros tenemos que honrar esa población que la, que la, que la sufrió, que la formó, que la desarrolló a un costo alto, a un costo alto. Tengo como 5 preguntitas más. Sí, sí, pues, Este, Karen también escribió, ¿era comparable a una base militar en ese periodo? Y pregunta si hubo otras ciudades coloniales hispanoamericanas con condiciones comparables. sí, sí, era una era un presidio militar, que era como el título que se le daba, era un presidio militar, que era una base militar. Y sí, el imperio tuvo 10 ciudades totalmente fortificadas y amuralladas. Todos fueron enclaves militares. Ellos, bajo Felipe II, empezó ese plan de amurallamiento primero con la cuenca del Caribe, protegiendo el imperio, porque es que empezó enseguida la piratería, ¿no? Los corsarios, la piratería. Estaban luchando todos los estados europeos por las rutas marítimas y por participar de las nuevas tierras, ¿no? Abrir el comercio, dominar las rutas marítimas. Así es que sí, España fortificó su imperio. Eh, Tengo por aquí a Yasmín Rivera Figueroa, escribe, tanto la iglesia como la milicia centró sus fuerzas en la capital. ¿Entiende usted que el resto de la isla comenzó a abrirse a otras creencias e ideologías? Sí, obviamente, en Ponce, por ejemplo, la primera iglesia protestante, el primer cementerio protestante, se dan en Ponce, ¿verdad? En Vieques, lejos de San Juan. No que en San Juan no los hubiera, pero estaban, digamos, más limitados, más ocultas. En San Juan se dio una lucha eh, co- pero después que se había abierto en Ponce el cementerio, para que se abriera un cementerio de protestantes, pero no se logra hasta la última década del siglo XIX. Eh, pero a pesar de que sí, de que la concentración mayor estuvo en San Juan, en el siglo XIX esa militarización se extiende por toda la isla. No que antes no hubiera, ¿verdad? Algunas fortificaciones, por ejemplo, incluso en Calley, ¿verdad? Pero sí en el siglo XIX se empiezan a abrir baluartes en distintos puntos de la isla. Hay un libro que hace poco salió de Joseph Harrison,
que es muy bueno sobre las fortificaciones que se hacen en la costa en el siglo XIX, como les digo, para mover las tropas rápidamente. Pero sí, obviamente en la isla, igual que en San Germán, o sea, San Germán, porque San Germán tiene una historia más levantisca, pero es que ellos estaban en las antípodas de San Juan, en lo que esas tropas se movían a San Juan, ¿ya? Que era donde está el grueso, porque y ellos cuando venían, hubo pequeños ataques de ingleses o de gente, más bien que venían a comerciar y venían a las costas, y los milicianos de las costas los rechazaban. Pero sin embargo, cuando había acciones militares en San Juan, venían milicianos de la isla a San Juan. Y eso, claro, sobre todo los de San Germán lo odiaban, porque imagínense lo que era venir de San Germán a San Juan para, para atender distintas cosas. A veces ni siquiera era para estar en San Juan, sino cuando el capitán general hacía pequeñas flotillas para sacar los enemigos de España que se asentaban en las Antillas Menores. Se armaba una pequeña flotilla en San Juan y se traían milicianos a veces sobre todo de San Germán. Y, y eso es lo que sentían. Y por eso es que esa zona oeste tiene más episodios eh, rebeldes contra el capitán general que lo que pudo tener San Juan. San Juan no es que no los tuviera, pero están más dispersos por la situación. Karen Rivera pregunta, ¿cuáles considera son las fuentes primarias más importantes de documentación respecto al debate que hubo para lograr el derribo parcial de las murallas en 1897? Pues mira, está hay aquí en el Archivo General. En el Archivo General eh, bueno, te voy a dar primero las fuentes españolas porque fueron las primeras que yo usé. Y tenemos ahora la suerte de que en los archivos militares, cuando el profesor Luis González Vale fue historiador oficial de Puerto Rico, él era militar, había sido militar aquí de la Guardia Nacional y tenía un alto rango. Así es que yo creo que esa condición de él de militar, aparte de sus dotes como persona, ¿verdad? Pudo conseguir que las autoridades militares en los archivos militares en España lo autorizaran a digitalizar toda la documentación sobre Puerto Rico que había en los archivos militares de España. Y él los digitalizó y los trajo a Puerto Rico. Y hay copia en el Archivo General, hay copia en el Centro de Investigaciones Históricas, yo me imagino que en la colección puertorriqueña también, en la Oficina de Conservación Histórica en San Juan, o sea que de esa documentación digitalizada tenemos aquí copia ya. Hay en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de gobierno, la parte de Puerto Rico, ellos tienen catálogos bien detallados sobre eso. Y yo creo que esos catálogos ya están en línea. Y si no, esos catálogos están en el Centro de Investigaciones Históricas en la Universidad de Puerto Rico. Y luego en el Archivo General también hay documentación, pero ustedes saben que investigar en el Archivo General nuestro es un poco más complicado. Pues las condiciones es algo que también duele mucho. Pero ahí yo te diría que tanto en el Centro de Investigaciones Históricas tienen todo eso. O sea, tienen los archivos militares y tienen los catálogos de los archivos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde hay mucha de la información sobre esos debates. Entonces acá, bueno, pues en las actas del Ayuntamiento de San Juan, en el Fondo Municipal de San Juan, ahí tienes que buscar en el catálogo, también hay parte de ese debate.
Eh, En el libro, mi libro amurallado, que lo consigues recién salido, ahí en esos debates están las referencias, y doy las referencias exactas donde sacó la información. Nevin Cruz pregunta, ¿qué ha pasado con la propuesta de San Juan peatonal? ¡Ah! No sé. Eso siempre muere en el mismo sitio. Yo no estoy muy al tanto de eso porque yo no tengo ningún acceso a las autoridades gubernamentales, pero eh, siempre se estrella contra el interés comercial fundamentalmente y la falta de un plan claro y específico y la voluntad para esto es lo que hay que hacer y se hace, porque es que esas calles de San Juan no están hechas para esos camiones que pasan, esas guaguas escolares que suben por montones hasta allá arriba a dejar niños escolares que pueden caminar desde abajo, desde la puntilla. Y entonces uno las ve y claro que se hunden las calles. Y los adoquines, ya esos adoquines casi todos se los han cargado, ya lo que hay son los que hacen aquí. Porque es que Ma- no hay, o sea, no son unas calles que se hicieron para el tráfico que hay en esa ciudad. Y la gente tiene que entender, la gente va ahora mismo la gente aquí, nos encanta ir a España. ¿Eh? Y vamos, anda, la Puerta del Sol. Eso lo han puesto todo peatonal. Qué chévere, fíjate. Ajá. Y lo vemos allá y lo admiramos allá. Y vamos a otros países y qué chévere lo peatonal. Y venimos aquí y no podemos caminar 2 pasos. O no ponen una machina que nos lleve desde abajo. Pero miren, es inaceptable lo que pasa en San Juan. Inaceptable. Y cada día está peor. Y yo pues lo único que puedo hacer es decirlo, denunciarlo, porque no tengo. Yo soy una profesora retirada, punto. Magali Cintrón escribe, saludos, el motín de los artilleros en San Juan fue el 7 de junio de 1867. 67 fue. Se ve que era la década del 60, pero no recordaba exactamente la fecha. Ya, Pues sí, hasta al pobre aquí cabo, tengo las preguntas. al pobre cabo lo fusilaron después de haberle prometido que no le iba a pasar nada, que ya estaba. Y así hubo muchos casos, sobre todo el exilio. Y miren, y siempre hay, porque dicen, bueno, pero esos bandos, eh, miren, basta, es como hoy en día, usted no se come una luz roja así porque sí. Usted sabe que si hay una luz roja, usted para, porque entre otras cosas sabe que si usted se salta una luz roja, usted va a tener que pagar, y lo ven, va a tener que pagar una multa, ¿verdad? Que hay muchos que se saltan la luz roja, sí, pero la mayoría no se la salta. Y eso pasaba con toda esta reglamentación. Esos bandos de policía y buen gobierno, ese bando de pezuelas, donde se restringía todo. Y siempre, y claro, siempre en contra de los más débiles. Entonces, eh, eh, pues dicen, pues, a veces se cumplía por allá. Bueno, sí, a veces sí y a veces no, como todo, ¿verdad? Pero si usted no lo cumplía, no había con esas normas y lo sorprendían, ¿verdad? Por ejemplo, nunca pudieron acabar con las peleas de gallo. Mire que eso se ha tratado, ustedes lo saben, todavía en el mundo, o todavía hasta los otros días, ¿no? Y la gente seguía jugando. Y eso ha sido, desde el siglo XVI está la lucha con las peleas de gallo. Por distintas razones, ¿verdad? Pues,
van cambiando. Pero sí, cuando pensemos en la ciudad, pensemos también en lo que costó, en la población que mantuvo esa ciudad contra viento y marea, porque no fue fácil, no fue fácil. Y si uno monta una historia, nada más que una vez una idea que yo tuve, pero ya no tengo vida ni tiempo para eso, de recoger todas esas descripciones que nos dejan los cronistas, por ejemplo, cuando vienen a través del tiempo. Porque sí, van describiendo la ciudad que ven, ¿verdad? Pero también van describiendo pues comentarios, ¿verdad? De cosas que observan, unos más, otros menos. Pero es interesante porque usted ve ahí nada más que a la luz de otros ojos, o sea, de los ojos de los que nos visitan, lo que ellos están viendo y que están comparando con el lugar de donde vienen. Así siempre, ¿verdad? Como pasa con Layfield, el de Cumberland, ¿verdad? Y ellos comparan. Unas veces lo dicen, otras veces no lo dicen. Y son muchos los que vienen y nos dejan su visión. Y ahí pues uno se da cuenta de lo que sí, de lo que ha sido esta ciudad y de lo que, y les insisto, la pena es ¿verdad? Que las generaciones futuras tengan que conocer a la ciudad a través de imágenes y no puedan vivirla como todavía hemos podido vivirla nosotros. Pues bueno, no sé, Marian, tú me Ah, dices. bueno, aquí ¿verdad? Para culminar están comentando por aquí, Karen, miles de gracias a la profesora María de los Ángeles de Castro, un baluarte de la historiografía, disculpen, de San Juan por compartir sus conocimientos con nosotros. María Cristina Rodríguez escribe, qué viaje fascinante al siglo XIX de nuestra historia. Gracias, María de los Ángeles. Yaneli Berríos comenta, no tiene que ver con lo discutido, pero debo decir que estoy muy feliz por su mención de Miguel Enríquez. En el libro de Amurallados, es una Sí, persona que influyó mucho en Viejo San Juan, que se puede decir que la poseyó en un momento dado. A los turistas les fascina cuando le hablo de él. sí. El año pasado, en este mismo foro, yo hablé precisamente sobre Miguel Enríquez. Fue sobre Miguel Enríquez y Campeche. Es un contrapunteo ahí porque son los dos mulatos que dominan el siglo XVIII. Y, y Campeche, claro, más conocido por su arte. Pero la gente piensa en Miguel Enríquez y se imaginan así como un pirata de esos que pintan a veces ahí en la foto. No, hay que verlo ahora con los ojos de Toño Martorell. Hizo un retrato maravilloso de Miguel Enríquez a base de descripciones del corsario y tomando como modelo el retrato de don Ramón de Castro. Y sí, Miguel Enrique fue un personaje, fue un personaje. Ojalá hicieran un buen documental, pero un buen documental, me refiero a decir, tomando ¿verdad? Y hay documentación sobre Enrique, hay bastante documentación sobre Miguel Enrique. Yo, Eh, ajá. ujú. Sí, 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 doctora. No, 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 Puede hablar. no, era, que no sé, a lo mejor esa presentación de Miguel Enrique la tienen en YouTube y pueden verla, o si no en Amurallados. Amurallados eh, tiene, hay un capítulo que es casi todo dedicado a, Miguel Enríquez y a,
y a Campeche, pero el Campeche, no la obra pictórica de Campeche, que de eso es verdad, han escrito ya con más solvencia que lo que puedo hacer yo, pero sí sobre lo que fue Miguel Enrique Campeche en ese momento, y un contrapunteo entre dos figuras, uno que dominó el primer tercio del siglo y el otro que nació a mediados de siglo y domina el último tercio del siglo también. Entonces, dos personas diametralmente opuestas, pero con mucha tangencia, porque los dos eran mulatos en una sociedad racista como era la de Puerto Rico. Entonces, dos mulatos que se distinguen, que sobresalen, que se reúnen con los capitanes generales, que se reúnen con los obispos, pero todo eso dentro de un límite, ¿no? Dentro de un límite. A la hora de sobrepasar, si estás, ¿verdad? Esos límites establecidos, pues ya era... Y existe, bueno, el libro, el biógrafo de Enrique Ángel López Canto. Y he visto que han hecho ediciones nuevas del libro de él que se publicó hace algún tiempo. Si no hay otra pregunta, doctora, pues de parte de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, le agradecemos, ¿verdad? Por compartir con nosotros en las charlas y llevarnos toda esta información tan interesante sobre nuestro San Juan. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron, ¿verdad? Fueron muchos y se han mantenido todos, no se ha ido nadie. Así que les agradecemos, esperamos que sigan acompañándonos en las próximas charlas del programa de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Le pedimos, ¿verdad?, que sigan entrando a nuestra página de Facebook. Allí se van a enterar además de las charlas, de todas las actividades que hace la Fundación. Y gracias, ¿verdad?, nuevamente por acompañarnos. Las personas que solicitaron el certificado lo estarán recibiendo entre esta y la próxima semana. Y gracias por acompañar y apoyar a la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Y yo les doy las gracias a todos por escucharnos, por quedarse ahí. Yo pensé que yo de momento no sabía dónde. Yo tecnológicamente pues estoy bastante atrasada. Me resuelvo para hacer mis cosas, pero ya en estas cosas de transmitir así por Zoom y eso eh, no soy muy ducha. Así Pero que a la gracias. verdad que la manera en cómo usted expone su conocimiento no hace falta mucha tecnología. Así que muchas gracias. Nada, que tengan buenas noches y nos encontraremos en la próxima charla. Gracias a todos. Bye. Caguaquili. Adiós.